Sí, ese es el mismo. Es que estoy desde el celular porque en el computador tengo Zoom, que ahorita inicio, Lorena. pero sí lo tenemos todos compartido, es el mismo formato que tenemos todos. Y este ya llevo 15 personas. Mi tarea. Bien. No, es que eso es puro cuento que no se puede. Bueno, calle 72. Lo ideal por ahorita no es. Solamente nos remitimos A lo actual. a lo actual, pero sí deberíamos cuadrar todo eso para mirar como el historial. Esto sería como otra pestaña de nuestra bitácora. Sí. Y me parece súper importante porque casi que le vamos diciendo al chico. Bueno, ahí de pronto sobraría en el tuyo. Ya con esto, yo ya cogí, usted ya
Aló, aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, listo. Bueno, buenas tardes. No tengo el chat abierto tampoco, solamente lo tiene Juan. Listo, ya lo configuramos. Vale, gracias. Sí, porque No, preguntan algo y no me voy a enterar. Eso, bueno. tienen activo el chat Vale, listo. de la clase. De una vez. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Espero hayan tenido un excelente día. Listo, yo muy bien, gracias. Listo, hoy sí tengo luz, hoy sí no hay líos de luz, entonces, bien por ese lado. Vale. Teníamos entonces, ayer habíamos hablado estábamos hablando de la evolución, ¿sí o no? No, yo no estaba con Bel ayer, ¿quién dice esa, Carol? Sí. Listo, estábamos hablando entonces de la evolución y esos cambios que se han venido dando a lo largo y ancho a través del tiempo y el espacio, ¿cierto? En ese orden de ideas decíamos entonces que todos los organismos vivos hasta hoy día, en este momento, o sea, ya mismo, somos mutantes. Todos y cada uno de nosotros somos mutantes. ¿Listo? Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados pues a esas mutaciones como tal. Y recordemos que hay mutaciones benéficas, neutras y perjudiciales. ¿Listo? Bueno, pero todos los presentes somos mutantes. ¿Listo? Todo el perro que usted tiene en la casa, el gato, todo, absolutamente todo. ¿Listo? Algunas mutaciones, y aquí ya empezamos a usar un tipo de terminologías específicas, tiene que ver también con los genes. ¿Listo? Lo que se conoce como genotipo, lo que se conoce como fenotipo, pool genético, genoma, ¿vale? Y obviamente también tenemos que hablar de lo que es un gen, pero eso vamos a hablarlo ahorita en un ratico. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo parte de lo que estábamos, de la presentación que estábamos viendo ayer. Ahí ustedes, chachachan. Bueno, recordemos que deben ir ya bien adelantaditos en cuanto a qué. La hoja de ruta, ¿no? Ya nos queda menos de una semanita. Bueno, sí, como una semana, semanas. Bueno, listo. Entonces acá habíamos hablado de formación de nuevas especies, ¿cierto? Y ahora empezábamos entonces a hablar de los órganos homólogos y los órganos análogos. ¿Qué quiere decir homólogos y análogos? Entonces, cuando decimos que son homólogos, van a tener una función diferente, pero el origen evolutivo es exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces aquí podríamos ver entonces, por ejemplo, en estas cuatro extremidades que tenemos en pantalla, ¿listo? Tendríamos el brazo de un humano, pero vamos a encontrar también que están los diferentes, ¿cómo se llama? A ver, los diferentes huesos específicos de los vertebrados. Entonces, aquí está, es que no encontraba la... Listo. Tendríamos acá las falanges. Falanges. ¿Listo? Tenemos también, tendríamos el carpo. Carpo acá, carpo acá, carpo acá, estos huesitos amarillos, y el carpo acá. ¿Listo? También tendríamos entonces eh, el, el radio y el cúbito, acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Eso es lo que permite doblar las extremidades, exactamente. Cada una de estas articulaciones como tal son las que me permiten. Ahora, eso es bien interesante, digamos, si lo hablamos en términos antropológicos o lo hablamos a nivel cultural, porque algunas de los calendarios que utilizan nuestros indígenas acá en Colombia no tienen 12 meses como si lo tiene el calendario gregoriano, que es el que utilizamos, sino que se manejan 13 meses. Y esos 13 meses tienen que ver con las 13 articulaciones del cuerpo.
que es algo bien interesante, aunque no tiene nada que ver con el tema, pero me acordaste ahorita. Bueno, entonces, como ustedes ven, tienen el mismo origen evolutivo, pero pues la función es completamente diferente. Unos sirven para agarrar cosas, ¿sí o no? Serían los de la mano. Otros van a servir para caminar, por ejemplo, las manos del gato. ¿Mm? La otra va a servir para nadar, por ejemplo, las aletas de una ballena. Y otras para volar, como lo serían las alas de un murciélago. Entonces son órganos que tienen diferente función, pero el origen evolutivo es completamente el mismo. Esto, miren, para entender esto, yo me demoré un montón de tiempo, como unos 3 meses, para poder establecérselos con este cuadrito que lo estoy haciendo acá. Entonces, por favor, apréndetelo. ¿Listo? Por favor. Ahora, cuando hablamos de órganos análogos, estaríamos hablando que son diferente origen evolutivo, pero tienen la misma función. Entonces, aquí está el ejemplo de las alas de un insecto y las alas de un murciélago. Los dos han roto con un montón de principios físicos y demás, y hablaríamos de la conquista del aire. Entonces, ¿los murciélagos pueden volar? Sí. ¿Los insectos pueden volar? También. ¿Las aves pueden volar? También. Sea cual sea el animal, todos tienen lo mismo. No. ¿A qué hace referencia? Luz, si quieres abrir el micrófono, pues nos cuentas. Bueno. No, todos van a tener lo mismo. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí vas a abrir? ¿Sí vas a hablar? Luz Chantré. A ver si le activamos ahí el micrófono para que hable, por favor. Por favor, alcen la mano. Traten de levantar la manita así para saber. ¿Cuál es el nombre, por favor? Perdón. Luz Chantré está acá en el chat, pero no sé si será ella o será otra persona. Ah, listo, ya lo encontré. Como borroso acá. Vamos a meter esa cámara. Listo, profe. Hola tú. Hola, profe. Profe, pues lo que quería decir era que si cualquier animal, digo, o la especie que sea, todos tienen el mismo, digamos, el carpo en cualquier lugar, sea diferente la pata o la ala, o todos tienen lo mismo. O sea, esa era mi pregunta. Pero depende de lo que estamos hablando. Si estaríamos hablando de vertebrados, es decir, que tengan vértebras, es decir, que tengan huesos, se podría decir que no, que tampoco. No, eso depende. Porque en animales hay un montón hay algunos organismos que son invertebrados, hay algunos otros que son microscópicos, ni siquiera se ven. Entonces, no, depende. Ahí sí depende. Ok. ¿Ves? Bueno, Listo, profe, gracias. listo pues. Bueno, listo. Entonces, análogos, homólogos. Hasta aquí, claro, ¿cierto? Si yo le pregunto qué las manos de un humano, ¿m? las venas y las arterias de la mano y las nervaduras de una hoja son análogos o son homólogos. ¿Ustedes saben cuáles son las nervaduras de la hoja, no? Por donde van todos los líquidos. ¿Eso sería un órgano, serían órganos análogos o serían órganos homólogos? Venas y arterias de una mano humana y la nervadura de una hoja. Análogos o homólogos. Serían análogos. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque tienen diferente origen evolutivo, pero la función sería la misma, que es transportar sustancias. ¿Listo? Y a ustedes les pueden entonces preguntar eso, se lo preguntan generalmente, pues casi que de harto. ¿Listo? Bueno, ya el 5 entonces va para Alexandra. Listo. Hasta aquí. Claro. Señor, ¿quién habló? No, porque siempre puso aquí en audio. Ok, listo, vale, listo, pues. Bueno, ahora, esto puede tener unas consecuencias o pueda que no las tenga. Cuando hablamos de que puede tener consecuencias o que no puede tener esas consecuencias,
estaríamos hablando en órganos homólogos, que me va a dar una vaina que se llama la convergencia. ¿Listo? Y cuando hablamos de una consecuencia que se puede dar o no en órganos análogos, estaríamos hablando de una convergencia que se encuentra en un mismo lugar. Y esta convergencia adaptativa, sería el nombre específico, convergencia adaptativa, es porque diferentes organismos a lo largo de la historia evolutiva y en sus cambios graduales. ¿Por qué se dan esos cambios? Básicamente hay dos factores. Uno se llama selección natural, que son las condiciones, como ya lo habíamos venido hablando, de una sumatoria de fuerzas que están en un ambiente, ¿listo? Y la presión que ejerce dentro de esos genes para que se den esas mutaciones, ¿vale? Entonces, cuando se encuentran en un mismo punto, haga de cuenta que usted tuvo, yo qué sé, una pareja, tuvo una pareja cuando estaba en el colegio, supongamos, ¿listo? Usted estaba con su pareja y entonces terminaron. Ahí hubo una divergencia, nunca más se volvieron a ver, terminaron la relación, salieron del cole, trururún, y ya no, nunca más se volvieron a ver. Eso sería divergencia, pero digamos que después, por allá, muchos años, después de, yo qué sé, 30.000 años, 50 años, 40 años, usted se encuentra por allá en otro país, yo qué sé, después de 3 matrimonios fallidos y se encuentra con la misma pareja que tuvo en la primaria, entonces de un principio donde divergieron, se volvieron a encontrar, ¿tal? Y ahí hubo una convergencia. ¿Es clara la convergencia en la divergencia? Listo. Entonces aquí estaríamos hablando de una convergencia. Los tres organismos que tenemos en formas hidrodinámicas, es decir, todos pueden moverse muy fácil en el agua. Entonces tendríamos mamíferos, como el delfín, por ejemplo. ¿Mm? ¿Y por qué somos mamíferos? ¿Por qué son ustedes mamíferos? ¿Qué me determina un mamífero? A ver, escríbanme ahí en el chat, ¿qué es un mamífero? ¿Son ustedes mamíferos o no? ¿Porque bebe leche de la mami? No necesariamente. No. Otra cosa, a ver, una característica propia de los mamíferos. Es una especie de animales, es un grupo. Los mamíferos comen plantas, pero los reptiles, las aves también. No ponen huevos, no señor. Los que se alimentan de leche, no. No, no, no. Casi, casi, pero no. ¿Son cuadrúpedos? No, tampoco. Nosotros no somos cuadrúpedos y somos mamíferos, nosotros somos bípedos. Entonces, ¿qué será? ¿Por qué somos mamíferos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se acuerdan? Los ornitorrincos ponen huevos, pero son mamíferos. Es fácil, porque tenemos glándulas mamarias. Glándulas acá, glándulas mamarias en el pecho, que a los hombres se nos atrofian es otra cosa completamente diferente, pero el resto, todos los mamíferos tenemos glándulas mamarias, por eso es que se llaman mamíferos. ¿Se me hago entender? Los delfines también tienen glándulas mamarias. ¿Listo? Yo no sé si ustedes se acuerdan en algún momento por allá, eso lo vamos a hablar en un rato, si alcanzamos, cuando estaban en el cole o algo así, bueno, cuando eran más pequeños o eran más jóvenes, y ustedes veían a los chicos o a los pelados por ahí entre, qué sé yo, entre 9 a 12 años, siempre con las manos en el pecho así, o cruzados de brazos en los colegios. ¿Por qué pasa eso? En ese momento se nos están atrofiando las glándulas mamarias y eso duele como ustedes no se imaginan. Ahora, si usted está por ahí dando papaya y va sin cubrirse el pecho, pues llega otro y trácata, le pega. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Te pegaban o te pellizcaban un montón y por eso se la pasaban jugando ahí, en ese momento. Ahí es cuando se les estaban atrofiando las glándulas mamarias, que ya están entrando en la pubertad. ¿Listo? Sin embargo, hay algunos hombres a los que se les pueden desatrofiar
con la implementación de algún tipo de hormonas, casi siempre se hacen esos casos, no son muy comunes, cuando hay una pareja establecida, muere la chica y el papá pues queda a cargo de sus hijos y entonces le da por amamantar a sus crías. Menos mal que no es tan común, menos mal, yo no me imagino siendo uno amamantado por el papá, ¿sí o no? No sería nada agradable. Entonces, más bien dejémoslo así como está en la naturaleza. ¿Listo? Sí se puede hacer, se han visto algunos casos. Bueno, tendríamos a los peces, y los peces como tal, por acá tenemos un tiburón, también tiene una forma hidrodinámica, y este tipo de escarabajos, bueno, esto no es un escarabajo, esto es otro grupo de organismos, conocido como cucarachas acuáticas, donde también tienen una forma hidrodinámica. Es decir, que los tres comparten el mismo ambiente. Por eso se llama una convergencia adaptativa. Se adaptaron a unas mismas condiciones y por eso tú las vas a encontrar ahí. ¿Vale? No, esto no es un cucarrón. Esto no es un cucarrón. Esto se llama, se le dice cucaracha de agua. Es un coleóptero. No, coleóptero no es. Se me fue el nombre técnico. Un hemíptero, que es un grupo, bueno, son unas clasificaciones específicas que no tienen los cucarrones. Son otro grupo. Listo. Es de la familia de las chinches. ¿Se conocen a la chinche hedionda? ¿No? ¿Cuál es la chinche hedionda? La que tú tocas y empieza a oler feo. Hediondo, por eso le dicen chinche hedionda. Bueno, entonces sería la convergencia. ¿Listo? Bien. Ahora, hablaríamos de que puede haber o no puede haber entonces ¿qué? Una consecuencia de los órganos homólogos. Espérate. Otra vez, análogos, diferente origen evolutivo, igual función. Entonces sería la convergencia adaptativa. Y de los homólogos sería la divergencia evolutiva. Tendríamos entonces acá un marsupial, mira, y de aquí se me diversifican, tienen el mismo origen evolutivo, pero cada uno cumple funciones completamente diferentes. Mamíferos que pueden volar, mamíferos que pueden nadar, mamíferos que pueden caminar o pueden correr o pueden andar. Y esa sería una divergencia evolutiva. ¿Listo? Entonces allá vamos aprendiendo un montón de terminologías específicas. ¿Hasta aquí claro o no claro? Y así era como se clasificaban los grupos, dependiendo de las características físicas que se veían antes. Pero una vez que llega la biología molecular y la genética, eso empieza a cambiar. Que tú te puedes ver igual por fuera, pero por dentro tu estructura es completamente diferente. ¿Vale? Muy seguramente tú nunca vas a encontrar a un murciélago jugando con una ballena en un mar. De pronto sí, pero pues hasta el momento no se ha registrado. Esto es un topo o una rata, ni una ni la otra. Estos se llaman marsupiales. Esto es una... Marsupiales no, esto se llama una musaraña. Es un roedor. Hace parte de la familia de los ratones. ¿Listo? Y ya que me acordaron, pues van a haber 3 tipos de mamíferos, porque me dijeron que, me estaban diciendo que los mamíferos no ponen huevos y eso es falso. Tendríamos 3 tipos de mamíferos, de una vez para hablar de mamíferos, estaríamos hablando de 3 tipos. Uno conocido como placentarios, otro conocido como marsupiales y otros conocidos como monotremas. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues básicamente tiene que ver con el desarrollo embrionario. Es decir, los placentarios tenemos desarrollo interno dentro de mamá. ¿Listo? Nos desenvolvemos dentro de mamá. ¿Vale? Los marsupiales tienen un desarrollo medio, es decir, medio dentro de mamá y el otro medio fuera de mamá. Como por ejemplo, los canguros es el ejemplo más común. ¿Listo? Todos los mamíferos, exceptuando el hombre y los organismos que el mismo hombre ha llevado, son marsupiales. Nacen como en un estado medio de desarrollo y van viajando hasta un saquito conocido como un marsupio. ¿Vale? Los tiburones son peces, no, esos no. Los osos no, tampoco. Esos serían placentarios.
¿Listo? Bueno, los marsupiales, entonces, casi toda la fauna que tú veas en Australia, ¿y por qué pasó eso en Australia? Cuando veamos deriva continental lo vamos a entender, quedaron separadas, igual que la formación de especies que estábamos viendo antes. Y las características fue ese marsupio, pero se ha encontrado que en Sudamérica tenemos una gran cantidad de marsupiales. El marsupial más famoso de esta patria querida se llama zarigüeya. El que no conozca la zarigüeya es el mismo fara, si no es el fara, entonces es el mismo runcho, si no es la misma chucha, no sé si ya saben cuál es. Voy a ponerle, Profe, que señor. hay un estudiante, Michael Bustamante, por favor, quiere participar. Ah, pero ahí me dice que se equivocó. Ok, ok. Entonces, ¿si vas a participar o no? Creo que no. No, ok, no, no. Ok, listo, bien. Y los monotremas son aquellos que tienen un desarrollo externo, fuera de la mamá. Es decir, que nacen a través de de huevos, perdón. ¿Listo? Y solamente tenemos 2 organismos vivos en la actualidad. Muchos otros se extinguieron, solamente nos quedan esos 2. Entonces, para que sepan cuál es eh, el marsupial, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Está acá? Ah, esta no es. El marsupial suramericano más famoso se llama, está acá, acá, la zarigüeya. No sé ustedes si todos la conocen o de vendiendo, no sé si es con L o con Y. Me dicen los nombres que sepan de su región o de la región en donde estén. Me van contando y de una vez vamos averiguando. Haciendo investigación. Estos bichitos, mírenlos, que los matan. Sobre todo chucha, listo. Tacloache, tacloache. Michael, ¿y eso en dónde? ¿En dónde le dicen así tacloache? Es la primera vez que escucho. Para también, sí. Runcho también lo conozco como el runcho, ¿no? En México. Ah, ok. Listo. Ellos son marsupiales. Ellos tienen las crías, se van a una bolsita que tienen por acá abajo y ya cuando están lo suficientemente grande, pues están ahí encima de la mamá eh, para que los carguen. Si se los comen, de hecho yo hasta alguna vez probé uno de esos y no me dijeron, después de que me había comido, me dijeron, si les gustó, me han dicho que era conejo. Pero, no, mira que hay, por ejemplo, en Medellín, en algunas partes, o en Antioquia, se hacen como ganadería promisoria, que es, si me hicieron conejo literal, que es la ganadería promisoria, donde digamos tú no puedes consumir o no tienes plata para tener una cabeza de ganado, eso vale un montón de plata, obviamente no solamente comprarla, sino mantenerla, entonces tú puedes empezar a cultivar o a crear especies que no sean agresivos con el ecosistema. El ganado como tal no es suramericano, el ganado viene de Europa, perdón, viene de África, por ende sería una especie completamente exótica y nos daña nuestros suelos, nos erosiona nuestros suelos. ¿Se me hago entender? Por eso es tan devastador la ganadería en este país. Entonces, ¿qué pasa con la ganadería promisoria? Se cogen otro tipo de especies que sean del lugar y se les hace aprovechamiento cárnico. Entonces, en algunos lugares de Antioquia las crían en cautiverio, luego de que las sacrifican, procesan su carne y hacen salchichas. Y las principales, pues, las que hacen eso son madres cabeza de hogar. Es lo que se hace. Pero también se hace con el chigüiro, también sirve ¿para qué? Para ganadería promisoria o en otros lugares con eh, venado coliblanco. O en, como dice el cuy, también. ¿Listo? Entonces, realmente la carne es mucho más, obviamente, ¿para qué se hace también la ganadería promisoria? Se mantienen en cautiverio para no afectar a las poblaciones silvestres, es decir, que no se hace cacería como tal, sino que se hace conservación con las especies que están, o las poblaciones silvestres, y se mantienen las que están en cautiverio.
Ahora, hay otros lugares, digamos, sobre todo en México y en otros lugares de Sudamérica, donde se han venido implementando programas de conservación biológica a partir de la cacería. Es decir, a partir, en vez de que tú tumbes un bosque completo y le metas ganado a todo eso, tú mantienes solo el bosque y se abren unos torneos de cacería. Es gente que tiene mucha plata, entonces se van a quedar al lugar donde tú vives por ahí unos 5 o 8 días. Ellos te pagan bueno, lo que se van a quedar ahí haciendo, y cazan algunos organismos específicos. Son como unos torneos de cacería. ¿Mm? El chigüiro es delicioso, sí, el sabor varía bastante. Listo. ¿Cuáles son originarios? Que el venado coliblanco, ese es tan suramericano como tú o yo. Él es completamente suramericano, es nativo de Suramérica. Acá en Colombia tenemos también varios venados. Estos son comunes en algunos lugares del país. Por la cacería de jaguares se han podido en algunas zonas volver plagas. ¿Por qué? Porque ya no entran en las cadenas alimenticias, que eso también ya lo vimos, ¿no? Pero se puede usar como ganadería promisoria. ¿Ves? Hay otros que se hacen, digamos, en el lado yo no sé si ustedes han viajado por ahí por los lados de Boyacá, donde hay algunas granjas de avestruces y ¿cómo se llaman estos? Unos africanos, se me olvidó el nombre, búfalos. Eso, gracias. Y también, eso es ganadería promisoria. Ahí te vas, te tomas la foto, jijiji, y después al almuerzo, ¿qué es lo que te sirven? O carne de avestruz o carne de búfalo. Ahí está. Son ricos también. Listo. Bueno, claro, no, claro. Lo que pasa es que normalmente uno no va a ir por ahí en la calle y no va a encontrar la empanada de chucha o empanada de zarigüeya, pues ¿por qué no? ¿Sí o no? Pero bueno, con la economía naranja, ahí está. Bueno, obviamente todos estos organismos deben tener unos de procesos de manutención o de fabricación, con todas las garantías. Deberíamos volvernos veganos todos, pues podría ser una alternativa también, listo, pero pues hay gente que no le gusta, a mí por lo menos me gusta la carne. Bueno, listo. Bueno, ahora sí, entonces sigamos acá con la presentación. Ahora, entre más diferencias hayan, me van a dar estos árboles, no sé si alguna vez los han visto, conocidos como los árboles filogenéticos. Estaríamos hablando de la filogenia, y esa filogenia lo que hace es dividirme los diferentes grupos o los diferentes combos de organismos, ¿listo? En unas categorías. Alguien estaba levantando la mano. Bueno, entonces, pónganle cuidado. Aquí ya hablábamos de estos dominios, hablábamos de bacteria y de arqueobacteria, es decir, que tenemos un antecesor común acá, y ese antecesor común que duró por mucho tiempo, en algún momento empezó a tener unas variaciones. ¿Listo? Esas variaciones son importantes. Ahora, todos y cada uno de los organismos que ustedes están viendo aquí, esos nombres que ustedes están viendo, en este momento son organismos vivos hoy día. ¿Se me hago entender? Y para que sea una especie específica, debe tener una novedad evolutiva, debe ser algo evolutivo, debe ser algo que no estaba antes. Es decir, lo último en guarachas, pues, ¿cuál será nuestra novedad evolutiva? Dímelo, Gabriela. Cuéntamelo todo. Levanta la manita si quieres abrir el micrófono. ¿Cuál será nuestra novedad evolutiva? Lo que nos vuelve únicos y diferentes a otros animales. El pensamiento. Se podría decir que el raciocinio, ¿sí? Pues porque hasta el momento no hemos encontrado pruebas en otros grupos. Más que el habla, bueno, podría decir, sí. No, no del todo, porque, bueno, sí, habla como tal, sí, pero comunicación sí la hay en otros grupos. ¿Listo? Pero al parecer sí hay reconocimiento. Se han hecho algunos experimentos en bosques, en donde se ponen unos espejos grandes y los organismos al parecer se empiezan a reconocer.
Entonces, si ya se empiezan a reconocer, ya se podría hablar de una especie de razonamiento. ¿Listo? Tenemos el HR1. ¿Qué es el HR1? ¿Un gen? ¿O de qué me estás hablando, David? Bueno. Ok. Eso es un gen específico. ¿Y de qué trata el gen, David? ¿De qué nos estás hablando? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Pero no me queda claro, porque acá estoy viendo y me dicen que es el gen de Dios y entonces ahí sí ya entraríamos no, nada que ver. Eh, Toca revisar. Voy a leerlo y ya después le digo y le debato, porque no. Una cosa, dejemos allá las creencias religiosas en la iglesia, que estamos hablando de ciencia. ¿Vale? Bueno, continuemos. Entonces, ponle cuidado. Ese raciocinio es lo que nos hace únicos como humanos, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Y ese raciocinio, eso se va a conocer como la autopomorfia. No, acá no puedo escribir. Se va a llamar una autopomorfia, es decir, una novedad evolutiva. ¿Listo? Estaríamos hablando entonces de la autopomorfia y esto lo que va a ser como tal algo novedoso, algo nuevo, evolutivamente hablando. Como especie. ¿Listo? Ahora, cuando esa novedad, ¿listo? Cuando esa novedad evolutiva se empieza a regar en otros organismos, en algún momento puede haber una mutación y ya esa mutación en la formación de especies, supongamos yo que sé, en algún momento había un invertebrado y entonces la mutación fue que le salió una vértebra. Entonces el bicho estaba, ay, miren, no, miren todos, mi novedad es la vértebra, soy lo más de lo más, lo último en guarachas, pues mejor dicho, y empieza a reproducirse, listo, y empiezan a haber otros vertebrados. Es decir, que ya esa novedad que era en ese momento la vértebra dejó de ser novedosa y pasó a ser similar en otros organismos. ¿Sí? ¿Se me hago entender? Y cuando hablamos de que es algo, o algo en común en varios organismos, lo llamamos como una sinapomorfia. Y esta sinapomorfia va a ser algo que es similar en varios organismos. Es decir, que las autopomorfias pueden llegar a ser en algún momento sinapomorfias. Por eso surgen los diferentes tipos de organismos. ¿Sí es claro? ¿Puedo borrar esto de autopomorfia y sinapomorfia? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ustedes están viendo que hay unas similitudes en este árbol como tal. Podríamos decir, muchos de estos organismos ya se extinguieron. Como habíamos hablado, les había contado que hasta el momento se han registrado 5 extinciones masivas, más o menos con el 95% de la vida de ese momento que ya no fue, que se murió. ¿Listo? Pero de las autopomorfias que en algún momento hubo, empezaron a haber ramificaciones y empezaron a haber similitudes. Es decir, esto de acá, a ver, la de aquí arriba sería una autopomorfia, pero esta de aquí abajo vendría siendo la sinapomorfia. Cada vez que hay una ramificación o hay un cambio en estos árboles, esas serían las sinapomorfias, donde alguna característica física, más que genética, aunque bueno, ahorita se está metiendo a nivel genético, empiezan a variar un poco. ¿Listo? Y eso nos va a dar entonces como tal a los clados o los cladogramas. ¿Listo? Es decir, que dentro de los árboles filogenéticos vamos a tener este tipo de cladogramas o clados.
específicamente. ¿Vale? Y acá tenemos entonces en pantalla el clado de los primates. El clado de los primates. Tenemos unas novedades evolutivas propias de la especie, pero tenemos características que compartimos con otros primates. Todos ellos están vivos en este momento, por ende todos están igual de evolucionados. No es que nosotros vengamos de los chimpancés, no. Somos especies, listo, que venimos de un ancestro común, pero todos somos completamente diferentes. Ahora, ¿cuáles serían las sinapomorfias que tenemos? ¿O cuáles son esas características similares? Pues, paso número 1, si tú no sabes si eres o no eres un primate, y puedes hacer así, pues eres un primate porque los primates tenemos dedos oponibles, es una característica propia. Hay dos grupos, los platirrinos, catarrinos, ¿qué es eso o a qué hace referencia? Platirrinos cuando tienes la nariz parecida a la de un perro, la trompa completamente salida, y los catarrinos se les metió, se les incrustó en el cráneo esa nariz y por eso pues nos quedó la cara como la tenemos. ¿Se me hago entender? Caras planas completamente. Tenemos el sistema olfativo, el aparato olfativo, perdón, dentro del cráneo y no hacia afuera, como lo tenían los platirrinos. ¿Listo? La otra característica es el movimiento de los brazos. Si usted va muy cómodo en el Transmilenio así agarrado, ¿sí o no? Se puede mover. O en el pasamanos, cuando era chino, o cuando se lleva a los chinos al parque, y ellos pueden pasar en el pasamanos, o como está este gibón, eso te hace también un primate. ¿Por qué? Porque tienes escápulas y tienes, se me olvidó el nombre de este hueso, clavículas. Eso es propio de los primates, todos los primates. ¿Listo? Y finalmente, si usted todavía tiene dudas de qué es o no es un primate, y usted puede hacer así cuando se mira en el espejo, si pueden mover las cejas o no las pueden mover. Bueno, para que practique en el espejo. Entonces, si usted puede mover las cejas como tal, pues les tengo noticias. Eres un primate. ¿Se me entienden, primates? Por eso el 5 de noviembre en todo el mundo se celebra, es una celebración que se hace a nivel mundial, se celebra el Día del Orgullo Primate, básicamente, es por eso. De hecho, estos movimientos que tienen que ver con las cejas son muy utilizados, sobre todo en temas de conquista. Entonces yo no sé, generalmente cuando los chicos ven a alguna chica que les gusta, empiezan a mover las cejas. ¿Para qué? Para que las chicas traten de sonreír y hagan el experimento. Cuando pase todo esto, pues si en algún día usted va a un lugar donde tengan algún tipo de primates encerrados, listo, y uno lo puede ver, tú vas a un parque, yo que sé, donde hayan unos micos, haya una chica cerca, siempre va a llegar el macho dominante, se pega cerca a la chica que los está viendo y empieza a moverles las cejas. Entonces la chica generalmente se sonroja. ¿Listo? Eso no funciona. Sí, sí funciona, dependiendo. Listo. Sí, a David sí le funciona. ¿Listo? Eso es algo evolutivo que lo hacemos. Y pues también con la expresión, ¿no? Mover las cejas te puede determinar a ti si alguien está bravo o está asombrado. Bueno, por eso cuando usted se pone por allá de bebeta y le terminan quitando las cejas, pues es de lo peor que le pueden hacer porque lo dejan a usted sin expresión. Eso es horrible. ¿Mm? Se demoran como 4 meses en crecer esas cejas. ¿Listo? Entonces traten de no hacerlo. ¿Claro o no claro? Bueno, pues. Ahora entonces empezaríamos a hablar también de, bueno, eso sería en cuanto a los cladogramas, ¿listo? Hay otras características específicas entre primates, pero pues bueno, el curso no es de primates, es de biología. Si no, me gusta harto el tema de los primates. Y acá lo que tenemos son diferentes organismos, esto se llama la ontogenia. A ver, esto de acá se llama la filogenia, es un árbol filogenético. Filogenia hace referencia de dónde venimos. Es como buscar la trayectoria de dónde vienen los organismos, la filogenia. Pero cuando hablamos de la ontogenia, estamos comparando el proceso embrionario. Y entonces tenemos acá en la gráfica diferentes organismos. Esta gráfica no se lee en la dirección hacia allá, sino que se lee es hacia abajo. Y borrar esto, se va a leer hacia abajo.
Y tenemos entonces 8, 3, 6, 8 organismos. Tenemos por un lado a un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un cerdo, un caballo, un conejo y un humano, ¿vale? Y cuando empezamos a comparar cada uno de las etapas embrionarias, nos vamos dando cuenta que somos muy, muy similares. Por ejemplo, la parte de acá que me conforman las branquias en un futuro de los peces, está también acá en los humanos y es la que después de un tiempo se nos va a convertir en toda nuestra cavidad auricular. Que si sé inglés, algo, ¿no? Pues no soy bilingüe, pero pues ahí más o menos. Listo. Claro o no claro. Si sabían que todo lo que nos conforma el oído medio, interno y externo, en algún momento en el proceso embrionario, era igual que ver un feto de un pez. Exactamente igual. ¿Listo? Y entre más nos acercamos a los grupos, o sea, si hablamos de mamíferos, tenemos características más similares. Si hablamos de solo vertebrados, también tenemos otras características, pero siempre, y para eso se hace la ontogenia. Esa es la finalidad de la ontogenia, conocer ese tipo de estructuras que se me van desarrollando a lo largo y ancho de la formación de nuevas crías. Si nos vamos para acá a mirar, digamos, a la tortuga, y acá, mira, tenemos parte de la cabeza de la tortuga. ¿M? Esto se llama el cerebro reptiliano. Y nos vamos para el lado de los humanos. Nosotros también tenemos cerebro reptiliano. En el cerebro reptiliano es lo que se configura cuando tú abres el cráneo y empiezas a mirarlo. Se ve básicamente las partes del cerebro. Se ve el cerebro reptiliano, que es un cerebro primitivo y ahí es donde manejamos nuestras emociones también. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que tengan en cuenta pues que no tenemos gran diferencia con los otros animales del planeta y por ende ellos también tienen derechos pues como los que tenemos nosotros. ¿Se me hago entender? Eso es supremamente importante que lo tengamos claro. Sí, tienen los mismos días. Más o menos lo que se hace es hacer el comparativo. Ahora, de pronto un pez no se desarrolla 9 meses en desarrollarse, pero sí se hace el comparativo en proporciones. No, mira, está en este momento evolutivo, tiene unos nombres específicos y se van sacando los fetos para hacer las comparaciones anatómicas. ¿Mm? No, yo no creo en los reptilianos. A ver, profe, estos fetos, ta, 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 ta. María, pues la verdad, uno no debería tener tortugas en la casa. No sé qué especies tocaría mirar y ya dependiendo de eso, pues ya se sabe si o sea, realmente las tortugas son unos organismos extremadamente complejos y son vitales en los ecosistemas, libres donde son. Ahora no es que cojas la tortuguita y la vayas a liberar al Simón Bolívar, por ejemplo, porque puedes cometer errores graves, ¿no? Porque esa tortuga pasaría a ser eh, exótica en ese lugar. Muchas de las tortugas, digamos de río, sobre todo, lo que hacen o su función principal es ser las jardineras de los bosques de galería. Es decir, comen plantas, comen semillas, van a algún lugar arriba o abajo del río, hacen del dos, sale esa semillita y años después se convierte en un árbol. Esos árboles o esos bosques de galería son los que me mantienen el agua dentro del río para que no hayan inundaciones. ¿Qué pasa cuando las personas se la pasan comiendo huevos de tortuga, que para cuestiones ahí, ¿cómo se llama esto? Ah, bueno, para terminar haciendo cosillas después, ahí a punta de milagros, o esos cangrejos que se preparan también en licuadoras acá en Bogotá, pues ¿Paradisíaco? afrodisíacos, gracias, sí, esos son milagros y eso ya no, más bien haga actividad física y verá cómo renueva las hormonas, ¿ves? Pero toca dejar de estar consumiendo iguanas, tortugas y demás. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hacen ellas es esto. Ahora, pues dependiendo la especie, generalmente algunas comen carroña, otras comen carne, otras comen fresas. Entonces, te toca mirar, ¿vale? Bueno, la tortuga nace fuera o dentro del agua. Las tortugas nacen fuera del agua. Bueno,
Listo. ¿Algo más? Vale, pues. Ok. Claro o no claro la ontogenia y la filogenia. De hecho, yo puedo hacer un examen ya, ¿cierto? Están ustedes volando en terminologías. Bueno, sigamos. Y vamos a empezar a hablar entonces sobre los tipos de división celular. ¿Listo? Uno conocido como la mitosis y otro conocido como la meiosis. Mitosis. Listo. La mitosis, y miren, por favor, apréndanse en esto de una buena vez, ¿vale? Porque a muchas personas les cuesta un montón de trabajo aprenderse esto y son las fases propias de cada uno, o las fases de cada una de las divisiones celulares. Van a ser 4. Por un lado va a estar la profase, por otro lado va a estar la metafase, por otro lado va a estar la anafase y finalmente la telofase. Entonces, apréndete lo siguiente. Pro, inicio. Meta, medio. Ana, alto. Telos, final. ¿Vale? Inicio, medio, alto, final. Inicio, medio, alto, final. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí o no? Pro, inicio. Meta, medio. Ana, alto. Telos, final. ¿Listo? Bueno. Entonces nos vamos a ver una animación para poder entenderlo mucho mejor. Y acá tendríamos entonces, a ver, la mitosis. Otra vez, un momentico. Ok, ya te muestro. Vamos, profase, pro inicio, metafase, meta medio, anafase, ana alto, ¿listo? Y telofase, telos final. Ya está. Inicio, medio, alto y final. Vale, pues, listo. Entonces, básicamente, esto es lo que va a ocurrir, miren la animación, esto es lo que va a ocurrir en la mitosis. Y la mitosis es supremamente importante porque es la que le determina la reconstrucción de sus órganos, de sus tejidos. Gracias a que usted todos los días, recordemos que esta es una de las fases del ciclo celular. ¿Se recuerdan cuando vimos el ciclo celular, no? Que hablábamos de la interfase, donde estaban las 3 fases, la G1, la fase S y la fase G2, y después estaba la división celular. Ahorita solamente les estoy hablando entonces de esa división. ¿Listo? Voy a volverme. Mira, acá estaba la interfase, fase G1, fase G2 y fase G. ¿Cuál imagen anterior, Luz? ¿Dónde estaban las fases? No, pero ya te las estoy diciendo, mira. Profase. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, a petición del público, entonces les dejo la anterior. Ahí está. Profase, metafase, anafase, telofase. Inicio, medio, alto, final. Se cierran 5, 4, 3, ya fue. Que ya se acabó el tiempo, miren. Bueno, a ver si alcanzamos a ver la mitosis. Listo. Si no, ya mañana, pues ya sabemos con qué vamos a empezar. Entonces, en el inicio, ¿qué va a pasar entonces en la profase como tal? Lo que pasa es que se me va a condensar. Recordemos que ya está el ADN duplicado. ¿Sí o no? En la fase G2, en la fase S pasó eso y en la fase G2 también. Entonces ya en la fase G2 se me empiezan a acumular los organelos y el ADN para la división. Y entonces lo que pasa es que surgen unos centriolos y estos centriolos van a migrar hacia los diferentes polos de la célula. ¿Listo? Y este material genético está condensado en la mitad. Básicamente eso es lo que está pasando. ¿Listo? Y se me va a formar una cosa conocida como el uso mitótico. ¿Qué va a pasar entonces con ese uso mitótico? Son estas líneas que ustedes están viendo que van saliendo de los centriolos. Esto que estoy acá señalando con el cursor es un centriolo. Acá está el otro centriolo. Estas líneas conocidas como el uso mitótico. ¿Listo? Y la información genética está completamente condensada en ese núcleo.
se van hacia los polos. Mira, aquí ya vamos entrando a la metafase. Estamos en un proceso conocido como la prometafase, es decir, entre la profase y la metafase, es decir, entre el inicio y la mitad. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué va a pasar finalmente en la metafase? Lo más importante es que desaparece el núcleo. Ya no hay núcleo. La información está concentrada, pero no hay un núcleo definitivo que me determine ese lugar central de esa región. ¿Listo? Y estos usos mitóticos, cada uno de ellos se me va a pegar a los cromosomas, ¿vale? Para después hacer ¿qué? Para después jalarlos hacia dónde? Hacia los centriolos. Hacen como, ¿listo? Como para romperlos, pues. Y entonces ahí me va a quedar la información genética para las dos copias que estamos haciendo. Entraríamos a la metafase, mira. Meta medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cromosomas se alinean. ¿Mm? Como si fuera acá o como si hubiera una línea central y se me van a alinear ahí, en la metafase, por eso se llama medio, proceso medio. ¿Listo? Y ya después de eso, en la parte alta de actividad es cuando, mira, el uso mitótico, es decir, las lineecitas, se pegan en el cromosoma y lo separan completamente. Aquí es donde hay mayor actividad celular, por eso se llama alto, anafase. ¿Listo? Y ya, se van a cada uno de los extremos, se me va a formar de nuevo el núcleo, ¿listo? Entrando al telos o al final, acá en el telos lo que va a pasar es que se me va a romper esta membrana celular y este citoplasma en dos. Eso lo conocemos como la citocinesis. A ver si lo voy a escribir acá en el chat. Citocinesis. Ahí está. La división del citoplasma y de la membrana celular. Una vez que se rompe la membrana celular y el citoplasma, se me forma de nuevo el núcleo y tengo ya entonces dos copias de la célula específica. Y eso fue la mitosis. Claro o no claro, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios y o sugerencias. Claro como el agua. Seguros, no hay preguntas. Me he vuelto muy bueno entonces explicando, no puedo creer. Ah, bueno, que si puedo te puedo dar resumen de cada fase para los apuntes. Bueno, pro inicio, listo. Se me forman los centriolos, el uso mitótico se van hacia los extremos. Metafase, lo que pasa es que ya no hay núcleo y no hay núcleo y ¿qué? Y se me duplica, se centra pues el material genético para la división. En la anafase se dividen los cromosomas centrales, se van hacia los extremos, y en la telofase, finalmente lo que ocurre es la división del citoplasma y de la membrana celular para formarme dos copias exactas. ¿Cómo se hace saber si las hembras son hembras o machos? Bueno, hay una vaina que se llama, esa página se llama John Kirk, Miguel Ángel. Hay una vaina que se llama el dimorfismo sexual, pero eso ya no lo alcanzamos a hablar hoy, Evangelina. Muy seguramente mañana cuando hablemos de meiosis, entonces es decir que vamos a hablar mañana de células sexuales, entonces vamos a estar ahí hablando de esas características. Carol, ¿cuáles notas de la hoja de ruta? ¿Ya enviaste la hoja de ruta? Mañana hablamos del dimorfismo sexual, hoy ya no alcanzamos. ¿Ya enviaste tu hoja de ruta? Porque a mí no me ha llegado. Esos me llegan al correo, ¿cierto? No, profe, llegan a la plataforma. Ok, bueno, entonces tengo que revisar porque no sabía. Igual cualquier cosa les voy a dejar mi correo para que me escriban. Por favor, en horas laborales, no me van a escribir el domingo a las 12 de la mañana después de jugar parchís. No, ¿listo? Por ahí. Bueno, no siendo más. Bueno, profe. Gracias chicos por asistir y profe, pues yo le diré pues por dónde se toca hacer la revisión, ¿no?
Vale, listo. mirar gracias. eso y yo creo que no sé si sea problema de esta semana empezar a calificar. No, toca porque imagínate ya después cuándo. Bueno, Toca. muchachos, entonces pendientes a entregar lo antes posible y nada, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao.